En el vídeo de hoy vamos a explicar qué son las derivadas y cómo se calculan. Para empezar, ¿qué es una derivada? Bueno, la derivada representa la pendiente de la recta tangente a cualquier gráfica en un punto dado de la función. Para entenderlo, empecemos analizando un recorrido mediante una función, en la que el eje y será el tiempo y el eje x la distancia. Si vamos siempre a la misma velocidad, la función tendrá este aspecto. Será una función lineal en la que la pendiente es siempre la misma. Sin embargo, si vamos cambiando la velocidad, habrá una variación en la inclinación de la función. Esta función en sí mide el espacio y el tiempo utilizado en el recorrido. Sin embargo, la derivada mide la velocidad a la que iba en ese recorrido. La derivada nos va a ayudar a medir en cada punto cómo de rápido iba el cuerpo. Ahora, ¿cómo se calcula una derivada? Vamos a coger cualquier gráfica f de x, en la que tomamos un punto x y más adelante otro punto al que denominaremos x más h, siendo h la separación entre ambos puntos. Como ya sabemos, a través de dos puntos podemos realizar la ecuación de una recta, pero necesitamos su pendiente. Mediante la tasa de variación media, que nos muestra lo rápido que cambia el valor de una función en un intervalo dado, podemos obtener esta pendiente. Por lo tanto, la pendiente sería igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Si sustituimos con los valores de los puntos que hemos cogido en la función, nos quedaría f de x más h menos f de x partido de x más h menos x. Quitamos las x que se anulan y nos queda la ecuación f de x más h menos f de x partido de h. Ahora bien, en las derivadas se trata de encontrar la recta tangente, en la que solo hay un punto en el que coincide con la función. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, partimos de la idea de que este punto x más h lo podemos acercar al otro tanto como queramos, reduciendo su distancia cada vez más. Llega a un punto en que están tan cerca que se parece a la recta tangente. Sin embargo, será cuando coincidan cuando la recta será la recta tangente que buscamos. Por tanto, para calcular la derivada necesitamos que h tienda a 0. La ecuación de la pendiente de esta recta tangente quedará límite cuando h tiende a 0 de f de x más h más f de x partido de h, en donde m es la derivada que buscamos. Las derivadas nos van a ser muy útiles en el análisis de las funciones, ya que si conocemos el valor de la derivada de una función en cada punto, podemos saber la forma que va a tomar esta función. Asimismo, si conocemos el signo de la derivada, vamos a poder determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Además, si conocemos que la derivada en un punto es igual a 0, significa que la función es igual a 0, por tanto podemos determinar que hay un máximo o un mínimo. Por otro lado, también vamos a poder determinar la continuidad mediante las derivadas. Si existe la derivada de a, entonces podemos determinar que f es continua en a. Sin embargo, esto no es recíproco. Esto nos lleva a las derivadas laterales, que se definen como los límites laterales cuando h tiende a 0 por la derecha o por la izquierda de a. Si las derivadas laterales coinciden, entonces podemos determinar que existe la derivada. Bueno, ahora vamos a explicar cómo se calculan esas derivadas. Primero vamos a comenzar explicando las derivadas de las operaciones con funciones, es decir, multiplicación, suma, cociente, etc. Primero vamos a analizar cómo sería la derivada de una función constante en la que f de x es igual a k, donde k es un número real. La derivada de una función de este tipo será igual a 0, es decir, nula. Si una función es constante y es igual a un número, significa que la función será dependiente 0 y continuamente horizontal o vertical. Por eso mismo, la derivada es 0. No hay inclinación ni variaciones en esta. Por tanto, en este ejemplo, f de x igual a 4 será igual a 0 su derivada. Ahora, ¿cómo se calculan las derivadas de una función igual a x elevado a n? En el que n es un número natural, es decir, 1, 2, 3, etc. La
funciones sería igual a el exponente multiplicado por la base, es decir, x, y esta base elevada al número del exponente menos 1. Por lo tanto, la derivada siempre va a ser un grado por debajo de la función. Es decir, si la función tenía grado 3, la derivada será de grado 2. Por ejemplo, tomamos la función f de x igual a 4x elevado al cubo. En este caso, la derivada quedaría 3 por 4x elevado a 2, ya que 3 menos 1 es igual a 2. Por tanto, 12x elevado a 2. Ahora pasamos a explicar cómo sería la derivada de la suma de dos funciones. Tenemos una función f de x igual a f de x más g de x. Podemos comprobar sustituyendo en la definición de derivada que la derivada de esta suma será la suma de las derivadas de los diferentes polinomios. Es decir, la derivada de f de x será igual a la derivada de f de x más la derivada de g de x. Al igual ocurriría con la resta. Cogemos como ejemplo una función f de x igual a 4x cuadrado más 5x cubo, su derivada sería igual a la derivada de 4x cuadrado, es decir, 2 por 4x elevado a 1, más la derivada de 5x cubo, es decir, 3 por 5x elevado al cuadrado. Por lo tanto, quedaría 6x más 15x cuadrado. En este caso no se puede simplificar más, por lo tanto quedaría como esa suma. Ahora tomamos una función f de x que sea igual a un número k real por una función f de x, un polinomio. La derivada de esta función quedará k por la derivada de f de x. Es decir, k queda igual y se multiplica simplemente por la derivada de este polinomio, de esta función. Esto lo hemos podido ver en anteriores ejemplos. Si tenemos 4x al cuadrado, este 4 queda permanentemente multiplicando la función. Sin embargo, f de x es lo que se deriva. Es decir, quedaría 2, el exponente de x, por 4, la k en esta ocasión, por x elevado a 1. Bien, ¿cómo se calcula la derivada del producto? Si tenemos una función f de x igual a f de x por g de x, en el que ambas son derivables, ambos productos son derivables, por tanto su derivada quedaría la derivada de f de x por g de x más f de x por la derivada de g de x. Vamos a tomar como ejemplo una función f de x igual a 3x cuadrado, como ejemplo una función f de x igual a 3x cuadrado, donde 3x cuadrado sería la f de x por x más 1, que sería g de x. Su derivada quedaría 2 por 3x, es decir, la derivada de f de x por x más 1, g de x, más f de x, es decir, 3x cuadrado por la derivada de g de x, es decir, 1 en este caso. Aquí podemos seguir simplificando y quedaría 6x cuadrado más 6x más 3x cuadrado. De forma que después, si seguimos simplificando, quedaría 9x cuadrado más 6x, que podemos simplificar aún más sacando factor común. Quedaría 3x por 3x más 2. Vamos a seguir con el cálculo de la derivada de un cociente. Si tenemos una función f de x igual a f de x partido de g de x, en el que ambos son derivables, y en el que eje de x no es igual a 0, su derivada sería igual a la derivada de eje de x por g de x menos f de x por la derivada de g de x, partido de el denominador g de x al cuadrado, siempre si g de x no es igual a 0. Vamos a tomar como ejemplo una función f de x igual a 6x cubo entre x. Primero derivamos el numerador, es decir, 6x cubo, que quedará 18x cuadrado, y lo multiplicamos por el denominador g de x. Entonces, 18x cuadrado por x, menos 6x cubo, el numerador, por g de x,
la derivada de g de x, que en este caso es 1. Y todo esto partido de g de x al cuadrado, es decir, x cuadrado. Esto nos quedará 18x cubo menos 6x cubo entre x cuadrado, que será igual a 12x cubo entre x cuadrado, que podemos simplificar a 12x. Por lo tanto, su derivada será igual a 12x. Por último, la derivada de la raíz cuadrada de una función. Si tenemos una función f de x igual a raíz cuadrada de f de x, en el que f es derivable en un punto de x, entonces su derivada será un cociente entre la derivada de f de x partido de 2 por raíz cuadrada de f de x. Por tanto, es muy simple. Mediante un ejemplo en el que f de x es igual a raíz cuadrada de x más 2, podemos ver que su derivada quedará 1, es decir, la derivada de x más 2, partido de 2 raíz de x más 2. Antes de seguir explicando las derivadas de diferentes tipos de funciones, vamos a explicar la regla de la cadena, que sería igual a la derivada de la función compuesta. Pongamos que tenemos una función igual a x más 1 elevado al cuadrado. Aquí se nos presenta un problema. Sabemos cómo realizar la derivada de una función f de x igual a x elevado a una potencia, y también sabemos cómo realizar la derivada de una suma. Sin embargo, no sabemos cómo realizar la derivada de una función que contiene ambas en una sola, es decir, una función compuesta. Podemos, por un lado, desarrollar simplemente la función y nos quedaría x cuadrado más 2x más 1. De esta forma, su derivada sería 2x más 2. Pero también podemos entender esta función como la composición de dos funciones diferentes. Es decir, x cuadrado sería f de x y x más 1 podría ser g de x. La incógnita de g de x sería esta x, sin embargo, la incógnita de f de x sería en este caso g de x. Si realizamos su producto, vemos que quedaría f por g de x. Si realizamos f por g de x, quedaría f por x más 1. Por tanto, quedaría todo multiplicado x más 1 elevado al cuadrado, es decir, la función que teníamos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa si derivamos estas funciones separadamente? Es decir, por un lado, f de x, que quedaría 2x, su derivada, por otro lado, g de x, cuya derivada sería igual a 1. Ahora, para realizar la derivada de la función completa, vamos a realizar el producto de ambas derivadas. Por tanto, sería la derivada de f de g de x, es decir, su incógnita no es x, sino g de x. Por tanto, la derivada de f de g de x por la derivada de g de x. Esto quedaría 2 por x más 1 por 1, que es la derivada de g de x. Por tanto, esto simplemente quedaría 2x más 2, que como vemos coincide perfectamente con la derivada que habíamos calculado antes desarrollando la función. Por tanto, como resumen, la regla de la cadena estipula que si f de x es derivable en g de x y g de x a su vez es derivable en x, una derivada se puede calcular como la derivada en g de x de f por la derivada de g de x. Vamos a tomar como ejemplo f de x igual a raíz cuadrada de x más 2. Esta función la hemos utilizado antes para explicar la derivada de la raíz cuadrada de una función. Entonces, vamos a realizar esta derivada con la regla de la cadena en vez de con la ecuación que hemos visto antes. Tenemos claro que la raíz de x más 2 sería igual a x más 2 elevado a 1 medio. Por tanto, tenemos, por un lado, x elevado a 1 medio, que sería la función f de x, y x más 2, que sería g de x. Es una composición de dos funciones, como hemos visto anteriormente. Primero, realizaríamos la derivada de esta f de x o f de g de x. Entonces nos quedaría 1 medio por x más 2 elevado a 1 medio menos 1, que sería menos 1 medio.
Ahora, según la regla de la cadena, debemos multiplicarlo por la derivada de g de x, es decir, la derivada de x más 2. Por lo tanto, quedaría esto que hemos visto anteriormente por 1. Por lo tanto, sería 1 medio por x más 2 elevado a menos 1 medio. Si lo ordenamos todo un poco, quedaría en el numerador 1 partido de 2 por x más 2 elevado a 1 medio, es decir, raíz de x más 2. Como vemos, coincide perfectamente con la fórmula que hemos visto antes. Ahora vamos a coger otro ejemplo de una función cualquiera. Por ejemplo, x cubo menos 2x cuadrado más x menos 3, todo esto elevado a 6. Primero vamos a realizar la derivada de f de x o f de g de x, que daría 6 por x cubo menos 2x cuadrado más x menos 3 elevado a 5, es decir, 6 menos 1. Esto ahora lo multiplicaremos por la derivada de g de x, lo de dentro del paréntesis. Entonces quedaría por 3x cuadrado menos 4x más 1. Así sería como se aplicaría la regla de la cadena. Esta regla de la cadena también la podemos aplicar, por ejemplo, para calcular la derivada de la función potencial. Ya hemos visto antes cómo se calcula la derivada de x elevado a n, es decir, un número real. Pero ¿qué pasa si esta x es un f de x, es decir, una función? Esto sería la composición de dos funciones nuevamente. Por tanto, como acabamos de ver, sería su derivada igual a este número a, es decir, el exponente, por f de x elevado a menos 1 por la derivada de f de x. Ahora, ¿cómo se calcula la derivada de la función logarítmica? Una función un poco más especial, diferente. Empecemos cuando f de x es igual a un logaritmo neperiano de x, es decir, logaritmo de base e. Su derivada sería 1 partido de x. Si esta x, en vez de ser una simple incógnita, es una función, entonces quedaría en el numerador la derivada de f de x partido de f de x. Si, por ejemplo, tomamos la función logaritmo neperiano de x cubo menos 2x más 1, su derivada sería la derivada de esta función, es decir, 3x cuadrado menos 2 partido de f de x, es decir, x cubo menos 2x más 1. Si nos fijamos, esto realmente es exactamente igual al logaritmo neperiano, a la derivada del logaritmo neperiano de x, porque la derivada de x es igual a 1, por tanto sería su derivada entre su función igualmente. ¿Cómo se haría entonces si la base del logaritmo no es el número e, sino un número a? Bueno, lo haríamos exactamente igual, sin embargo, en el denominador vamos a tener multiplicando a esta f de x o x el logaritmo neperiano de a, es decir, la base de este logaritmo. Por tanto, quedaría el logaritmo en base a de x sería 1 partido de x por logaritmo de a. Y la derivada del logaritmo en base a de una función f de x quedaría la derivada de f de x partido de f de x por logaritmo de a, por logaritmo neperiano de a. Quizá quede más claro viendo un ejemplo. Si tenemos la función f de x igual a logaritmo neperiano en base 2 de la función 3x cuadrado menos 1, su derivada sería la derivada de 3x cuadrado menos 1, es decir, 6x partido de la función 3x cuadrado menos 1 por el logaritmo neperiano de la base del logaritmo, es decir, por 2. También nos van a ser muy útiles las propiedades de los logaritmos para calcular otro tipo de derivadas. Si tenemos una función en la que el exponente es un polinomio, es decir, tiene la incógnita x, podemos simplemente aplicar las propiedades de los logaritmos y la regla de la cadena. Si tenemos una función x más 1 elevado a x, podemos poner esta función como un logaritmo neperiano, es decir, logaritmo neperiano de x más 1 elevado a x. Mediante las propiedades de los logaritmos, sabemos que el exponente puede pasar multiplicando delante del logaritmo neperiano. Por tanto, quedaría x por logaritmo neperiano por x más 1. Ahora vamos a derivar y vamos a utilizar la regla de la cadena. Primero derivaríamos esta x
Por tanto quedaría 1 por logaritmo neperiano de x más 1 y luego esto lo multiplicaríamos por la derivada del logaritmo neperiano de x más 1. Por tanto quedaría 1 por 1 partido de x más 1, es decir, 1 partido de x más 1. Esto nos lleva al cálculo de la derivada de la función exponencial. Vamos a empezar explicando una función f de x igual a elevado a x, en el que a es un número positivo, elevado a la incógnita x. Su derivada sería entonces su misma función, es decir, a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Si esta función fuera a elevado a, en vez de x, f de x, una función diferente, un polinomio, entonces su derivada sería a elevado a f de x por logaritmo neperiano de la base a por la derivada del exponente, es decir, la derivada de f de x. Esto se entiende con las propiedades de los logaritmos que hemos explicado anteriormente y la regla de la cadena. A su vez, cuando tenemos la función f de x igual a e elevado a x, la función tendrá una derivada exactamente igual a su misma función. Es decir, la derivada será igual a f de x. Si f de x es igual a e elevado a x, entonces su derivada será exactamente igual, e elevado a x. Si esta x, en vez de ser una simple incógnita, es una f de x, es decir, un polinomio, entonces la derivada será e elevado a f de x por la derivada de f de x. Esto se debe a que el logaritmo neperiano de e es 1, ya que el logaritmo neperiano está en base e. Por tanto, su resultado es 1 y no produce cambios. Ahora vamos a seguir hablando de las derivadas de las funciones trigonométricas, aquellas funciones en las que aparecen las razones trigonométricas seno, coseno y tangente, que están relacionadas entre sí mediante los lados de un triángulo. Como sabemos, el seno de un ángulo es el cateto opuesto a dicho ángulo en un triángulo partido de la hipotenusa de dicho triángulo. El coseno es el cateto contiguo partido por la hipotenusa y la tangente es seno entre coseno, o también cateto opuesto entre cateto contiguo. Ahora, ¿cómo sería la derivada de una función f de x igual a seno de x? Bueno, la derivada de este tipo de función será igual al coseno de x. Si en vez de ser una x, esta incógnita es una f de x, su derivada será coseno de f de x por la derivada de f de x. Pongamos un ejemplo. Si tenemos una función f de x igual a seno de x cuadrado más e elevado a 2x, su derivada será igual a coseno de x cuadrado más e elevado a 2x por la derivada de este f de x, es decir, por 2x más e elevado a 2x por 2. Si nuestra función es f de x igual a coseno de x, su derivada será igual al menos seno de x. A su vez, si esta x es una f de x, una función, su derivada será menos seno de f de x por la derivada de f de x. Por tanto, vamos a tomar otro ejemplo en el que la función f de x sea igual a coseno de 3x más 5x al cubo. La función derivada quedará menos seno de 3x más 5x al cubo por la derivada de f de x, es decir, por 3x más 15x al cuadrado. Por último, la derivada de la tangente será igual a 1 más tangente al cuadrado de x. Esto lo obtenemos de las relaciones entre las razones trigonométricas. Sabemos que la tangente de x es igual al seno de x partido del coseno de x. Si realizamos la derivada de este cociente, finalmente nos queda 1 partido de coseno al cuadrado de x, que será igual a secante al cuadrado de x, que mediante las relaciones entre las razones trigonométricas que conocemos, determinamos que es igual a 1 más tangente al cuadrado de x. Por otro lado, si en vez de tener una simple incógnita x, tenemos una función f de x, la derivada de esta función tangente de f de x será igual a la derivada de f de x partido de coseno al cuadrado
de f de x. Ahora vamos a poner un ejemplo de la tangente de x. Si tomamos, por ejemplo, la función f de x igual a tangente al cuadrado de 2x, primero tendríamos que realizar la regla de la cadena a su vez, ya que tangente está elevado al cuadrado. Por tanto, quedaría 2 por tangente de 2x por la derivada de esta tangente de 2x, es decir, por 2 partido de coseno al cuadrado de 2x, que sería, como hemos visto en la fórmula, la derivada de f de x partido de coseno al cuadrado por f de x. Si multiplicamos esto, quedaría 4 tangente de 2x partido de coseno al cuadrado de 2x. Como sabemos que la tangente es igual al seno entre coseno, podemos simplificarlo aún más. Quedaría en el numerador 4 seno de 2x partido de coseno al cubo, porque hemos añadido otro coseno de la relación que conocíamos de 2x. Para terminar con esta explicación sobre las derivadas, vamos a explicar las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, es decir, esas funciones del arcocoseno, arcoseno y arcotangente. De nuevo, calculamos su fórmula mediante las relaciones que conocemos entre las razones trigonométricas. De esta forma, la derivada del arcoseno de x quedaría igual a 1 partido de raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Si esta función fuera arcoseno de f de x, entonces tendríamos como derivada la derivada de f de x partido de raíz cuadrada de 1 menos f de x al cuadrado. Asimismo, la derivada del arcocoseno de x sería igual a menos la derivada del arcoseno de x, que sería igual a menos 1 partido de raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Igual que en la derivada del arcoseno, si esta incógnita es una f de x, entonces la derivada quedaría menos derivada de f de x partido de raíz cuadrada de 1 menos f de x al cuadrado. Como vemos, las relaciones son muy parecidas a las que hemos visto anteriormente en las funciones trigonométricas. Por último, vamos a ver la derivada del arcotangente. De nuevo, mediante relaciones de las razones trigonométricas y la regla de la cadena, obtenemos que la derivada del arcotangente de x será igual a 1 partido de 1 más x al cuadrado. Si esta x es un f de x, entonces la derivada sería derivada de f de x partido de 1 más f de x al cuadrado. Rápidamente vamos a poner algunos ejemplos para que se entienda mejor. Tomamos una función f de x igual a arcoseno de e elevado a x. Tomando la fórmula que hemos visto antes, quedaría la derivada de e de x, que es igual, como hemos visto anteriormente, a su función, por tanto se quedaría e elevado a x partido de raíz cuadrada de 1 menos e elevado a x elevado al cuadrado. Si por ejemplo tenemos una función f de x igual a arcocoseno de 2x más x al cuadrado, su derivada sería la derivada de 2x más x al cuadrado, es decir, 2 más 2x, partido de raíz cuadrada de 1 menos 2x más x al cuadrado al cuadrado. Por último, pongamos un ejemplo con la arcotangente. Si tenemos un f de x igual a arcotangente de 1 más x al cuadrado, su derivada sería la derivada de f de x, es decir, la derivada de 1 más x al cuadrado, que sería 2x partido de 1 más f de x al cuadrado, es decir, partido de 1 más x al cuadrado al cuadrado. Bueno, hasta aquí el vídeo sobre las derivadas y su cálculo. Espero que os haya sido útil el vídeo y que os haya gustado mucho. Así que nada, hasta pronto, matemáticos.